es posible que se niegue el registro a un sindicato cuando no cumple con los documentos que acabamos de mencionar o cuando no obtiene el número de membresía mínimo que la ley exige. Por otro lado, el acto del registro de un sindicato, en términos jurídicos, es un acto administrativo, porque detrás de él no hay un conflicto. ¿Qué quiere decir que es un acto administrativo? Pues que la autoridad simplemente va a constatar que todo está bien hecho y te le reconoce. No me estoy peleando con nadie. Te digo yo, aquí están mis 20 trabajadores, aquí están mis estatutos, aquí están, etcétera. Hazme el favor de registrar. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple? Pues la autoridad puede decir, estoy constatando que no cumples con los requisitos de la ley y te rechazo el registro. A veces la autoridad registradora se hace sorda y ahí tiene los documentos y no los acuerda, ni los niega, ni los registra. Entonces, contra eso que es un acto del Estado, porque es el Estado el que está reconociendo, no el registro. O los trabajadores pelearon con el Estado y le dijeron, oye, ya me exige que me registre y ya te cumplí, pues ahora ¿cuándo me vas a registrar? Y se creó lo que se conoce como el registro automático. Consiste en que, presentada la solicitud con todos los documentos y requisitos que exige la ley, la autoridad registradora, llámese Secretaría de Trabajo o llámese Junta de Conciliación, tiene que resolver en 2 meses. Y si no ha resuelto, van y le tocan la puerta. Pues ya están mis papeles, no vas acordado. A partir de ese momento, tiene 3 días para resolver. Y si en 3 días no lo hace, el sindicato queda automáticamente registrado. Por eso se llama el registro automático. Cuando hay una posición fija, no dice nada la autoridad, ni sí ni no, vamos a dar por hecho el registro siempre y cuando tú me hayas venido a recordar que aquí están los papeles y me diste el plazo de 3 días más. Y si aún así sigo sin escucharte, y bueno, pues, ese sería pues el registro automático. Y si el sindicato llegara a perder alguno de los requisitos que se tomaron en cuenta para registrarlo, entonces es posible que se cancele el registro. Y cancelado el registro es como declarar la nulidad de existencia del sindicato. ¿Por qué motivo se puede? Pues porque desaparecen algunos de los requisitos que en principio tenían y que con el tiempo fueron cambiando. Pero, como yo ya vivo y yo ya puedo actuar en el campo jurídico, desde que me registraste, tengo mis representantes, puedo enfrentar a huelga, puedo firmar contratos colectivos, puedo impulsar acciones, etcétera. Y ahora resulta que me quieres quitar mi vida jurídica, como dijo el Piporro, o dame oportunidad, vaquero, para defenderme. Tiene que ser ya no a través de un acto administrativo, sino a través de un juicio, en donde se demuestre que han desaparecido algunos de los requisitos para poder considerar que sigue jurídicamente existente. O sea, tiene que haber un laudo, en donde después de escuchar al que le quieren dar serrucho, pues se resuelva, le dieron la oportunidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de alegar, etcétera, etcétera. Entonces, el registro es administrativo, la cancelación es jurisdiccional, por sentencia, después de un juicio, no por una autoridad administrativa. ¿Correcto? Bien, pues ya habíamos platicado sobre los tratados internacionales, sobre el derecho de afiliación,
y todos estos requisitos que hemos señalado y repito, pero vale la pena detenernos en los estatutos. Los estatutos, decíamos, pues es un conjunto de disposiciones que norma la vida de los sindicatos, que establecen obligaciones para los trabajadores, que establecen derechos para los trabajadores, que señalan la forma de elegir la directiva, cuánto tiempo dura, qué facultades tiene, que señala la forma de convocar elecciones, cuándo, con qué anticipación, que señala la forma de convocar asambleas, cuándo son ordinarias, cuándo son extraordinarias, y que contiene un pequeño código penal en donde se tiene que determinar con anticipación qué castigo se le puede poner a un trabajador por incurrir en algún incumplimiento de sus obligaciones, que va desde alguna multa, una suspensión en sus derechos sindicales o la expulsión, ¿verdad? Tienen algún limitante, ¿verdad? El artículo 21 de la Constitución señala que un trabajador que se le imponga una multa no se podrá hacer superior a un día de salario, nada, o a un día de ingreso, cuando no es asalariado, sino que tiene ingresos de otra manera. Entonces, en cuanto a las suspensiones, pues aunque no hay una disposición expresa sobre esto, la ley, cuando habla del reglamento interior de trabajo, que es un documento que regule el cumplimiento de las obligaciones de los contratos colectivos y que también es firmado por las partes y que tiene un contenido mínimo que la ley señala, el reglamento habla que cuando el reglamento, acuérdense, es un documento que privilegia a los patrones, porque es el documento que les permite poner sanciones a los trabajadores. Mientras no hay un reglamento, no puede haber sanciones, ¿verdad? Entonces, esto dice que la suspensión máxima son 8 días. Entonces, por analogía, aplicaríamos esto, que un sindicato no puede imponer una sanción de suspensión en sus derechos o en el mismo trabajo más que de 8 días. La pregunta es, ¿un sindicato por alguna causa prevista en los estatutos puede suspender en su trabajo a un trabajador? Y la respuesta es sí, porque la ley establece que en el contrato colectivo se estipula la obligación del patrón de acatar las disposiciones disciplinarias que imponga el sindicato al trabajador, ¿verdad? Y una de ellas puede ser suspéndelo por 8 días, por 5 días, o yo sindicato te suspendo en tus derechos. Entonces ahorita no puedes ir a disfrutar de los servicios funerarios, ¿no? O de parque recreativo, está suspendido tus derechos, ¿verdad? Hay derechos sindicales que valen, aunque no vengan del patrón, ¿verdad? Como son estos que acabamos de decir. Entonces, bueno, pues eso debe ser, todo eso debe ser regulado en el estatuto. O sea, el estatuto debe decir cómo se llama el sindicato, ¿verdad? La naturaleza, si es un sindicato que se formó por un tiempo determinado o con vida indefinida. El estatuto debe de decir cuáles son los requisitos para que un trabajador ingrese al sindicato. El estatuto debe decir por qué motivo se le va a excluir a un trabajador del sindicato. Debe señalar el monto de las cuotas que debe pagar. Debe de señalar la obligación de cumplir con comisiones.
debe indicarse también en el estatuto cómo se elige a los dirigentes obreros, cuándo hay asambleas ordinarias, cuándo hay asambleas extraordinarias, qué quórum se necesita para tomar acuerdos válidos en una asamblea, entendiendo por quórum la asistencia mínima que debe haber en una asamblea para que se tomen acuerdos valederos. Y en otros casos señala una mínima votación, que es diferente al quórum. Cuando hay quórum, la votación es la mayoría. Cuando hay algunos acuerdos especiales, se requiere asistencia mínima. Por ejemplo, en el caso de que vamos a expulsar a un trabajador, deben de participar las 2/3 partes. Y de las 2/3 partes una mayoría, obviamente, pero una asistencia mínima. Entonces, la ley señala cuál es el quórum legal para que los acuerdos de las asambleas sean valederos, cómo se deben de convocar, con qué anticipación, etc. Y señala, pues, le decíamos las penas que se le pueden imponer a un trabajador que se llaman disciplina, y señala el procedimiento que se tiene que seguir. Si a un trabajador lo vamos a privar de un derecho, multa, suspensión, expulsión, lo que sea, pues dame oportunidad de defenderme. Si la ley ha permitido que una asamblea se convierta en tribunal y juzgue a un trabajador, dame el derecho de la garantía de audiencia. Oye, permíteme defenderme, a lo mejor estás equivocado, a lo mejor no es cierto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después de eso, pues juzga. Y el órgano que va a juzgar, pues es la asamblea con el quórum especial que señale los estatutos. De tal manera que, bueno, pues los estatutos también imponen obligaciones a los dirigentes. La ley señala el contenido de los estatutos y en esa medida, pues también hay una contradicción en contra de la libertad sindical de que hemos venido hablando, porque por una parte, pues la ley indica, fíjate, el capítulo respectivo, los trabajadores y patrones tienen derecho de constituirse sin necesidad de autorización previa. Pero hay el requisito. A nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte, pero si no forma parte no puede estar. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, sin embargo la ley dice debe de contener cuando menos eso. Entonces ya no hay una libertad plena, hay una libertad acotada, limitada, ¿verdad? De tal manera que, pues, el Estado, a través de la ley, sigue poniéndole algunos obstáculos a esta libertad sindical que está en la Constitución y que está en un tratado ratificado por México. Bien, en esto de la representación ahorita vamos a volver porque les decía
hay una fracción del artículo 123 que es la fracción 31, que ahora se ha adicionado, eso ya está vigente, se ha adicionado con una declaración que modifica lo que hasta la fecha poderes judiciales. Ustedes saben que nuestra patria, nuestra nación, nuestro México, su constitución, tiene poderes, tiene 3 poderes que equilibran la administración de México. El poder legislativo que hace las leyes, el poder judicial que resuelve los conflictos laborales y el poder ejecutivo que vigila y cumple. Jueces que se van a encargar de dictar las resoluciones bajo reglas
que la propia reforma constitucional le ha impuesto a ellos. Hasta allá se fueron los compañeros legisladores, porque cuando señalaron, esta es la reforma, cuando señalaron que las resoluciones de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, ¿verdad? Estos integrantes van a ser nombrados, aquí dice cómo van a ser nombrados, y agrega, deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Puro rollo. Cualquier juez tiene que observar esto, pues cualquier juez tiene que ser independiente, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, pero estos principios excluyeron, dejaron afuera al principio de la justicia social. Y si bien es cierto que el México de 1917 no es el México del 2017, también es cierto que sigue habiendo clases sociales. Hoy somos 140 millones de mexicanos. Según las estadísticas que el propio gobierno da, 40 millones viven en estado de pobreza. ¿Y por qué ser pobre? Porque no es igual al que tiene. Y si hay clases sociales, ¿por qué ahora vamos a hacer una justicia igual para todos en lugar que la que veníamos haciendo, una justicia especial para los trabajadores? Pero bueno, pues así está. Y en esa medida, entonces, va a haber otra autoridad. Ya teníamos bien claro que en el nombre de la autoridad iba, pues, su ocupación. Decía, juntas de conciliación y arbitraje. O sea, tenían dos fases de actuación de la Junta. Primero, intentaban conciliar, avenir a las partes, arreglar el asunto por el entendimiento, el diálogo. Y si no te arreglas, pues nos vamos al juicio, al arbitraje. Por eso, juntas de conciliación y arbitraje. El arbitraje no es otra cosa más que someter mi conflicto a la decisión de un tribunal, ¿verdad? Entonces, ahora, estos tribunales del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial Local que van a impartir justicia no van a tener bajo su responsabilidad la labor de conciliación. La conciliación ahora va a tener otra autoridad diferente y algunas características que se indican aquí en la reforma que estamos tratando. Dice la ley, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y los patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. ¿Y cuál va a ser la instancia conciliatoria correspondiente? Bueno, a nivel local va a haber una institución que nada más se dedique a conciliar. No tiene nada que ver con los que van a resolver los conflictos. Son separados, ¿verdad? No va a depender esta instancia conciliatoria a nivel local del Tribunal Superior de Justicia, como los jueces, y a nivel federal tampoco. Entonces, esta se haya dado en llamar instancia conciliatoria obligatoria, que pudiera estar atentando contra la libertad que tenemos de que los derechos humanos hoy que están contenidos en el artículo 1 de la Constitución
nos dice que nunca me debes de condicionar la forma en que me vas a hacer justicia. Pues aquí dice, tienes que ir aquí, no puedes ir allá si no vienes aquí. Bueno, pues estas nuevas autoridades serán locales y federales. Pero la autoridad federal que concilie va a tener, como dicen ustedes, una doble cachucha. Va a comer taco con tortilla doble. Va a tener dos funciones. Fíjense ustedes, el organismo descentralizado al que se refiere el párrafo anterior, o sea, la autoridad conciliadora federal, va a tener plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y gestión. Se regirá por los principios, otra vez, de transparencia, etcétera. Pero dice que en el orden federal, la función conciliatoria que estará a cargo de ese organismo descentralizado, también a ese organismo le va a corresponder el registro de los contratos colectivos y de los sindicatos. Entonces desaparece la competencia federal, ya no van a ir ante las juntas de conciliación, ya no van a ir ante la Secretaría de Trabajo, ahora van ante este organismo nuevo que debe entrar en vigor y hasta creado el día 24 de febrero del 2018. Nos faltan escasos 5 meses, ¿verdad? Entonces, pues estos son los cambios fundamentales que hay en esta reforma que ha propuesto el presidente de la República. Atenta contra un sistema de impartición de justicia que tenía un siglo de existencia. Y si bien es cierto, a lo mejor el tribunal no era perfecto, a lo mejor gozaba de algún desprestigio, pues ¿cuál autoridad no goza de desprestigio? ¿A poco el Poder Judicial, los jueces y los magistrados y la Corte son tan honestos? ¿Qué ocurre si efectivamente cambiáramos el sistema por corrupción en las juntas? Pues corren los corruptos y son honestos, pero si tienes un sistema aprobado de solución de los conflictos, ¿por qué vas a derrumbarlo y a intentar otro que los constituyentes del 17 despreciaron y dijeron: los asuntos laborales no pueden ir con el juez es corrupto, el juez es frío, el juez no es humano, por eso vamos a ir a un sistema en donde participemos nosotros? Pues todo eso hoy desaparece. Y bueno, para que esta competencia pueda llevarse a cabo, pues se requieren muchas cosas. Primero, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de los Estados actualmente no pueden conocer asuntos laborales. Luego entonces hay que reformar otra vez la Constitución para darles competencia. El Poder Judicial no tiene jueces laborales, luego hay que darle facultad para que nombre y reformar la Constitución. La ley de administración pública a nivel federal y a nivel local. A nivel federal, la Secretaría de Trabajo es la encargada de la política laboral y el nombramiento de las juntas y el funcionamiento. Ya no, porque ya no va a haber juntas. Hay que reformar la ley de administración pública. Ya no vamos. A nivel estatal, el gobernador nombra al presidente, le da dinero de las juntas y establece competencias. Ya no va a haber juntas de conciliación. Hay que reformar la ley de administración pública. Claro. La Junta de Conciliación tiene un procedimiento en donde hay representante obrero, representante patronal, presidentes, auxiliares, secretarios, pero ya no va a haber juntas de conciliación, ya ese procedimiento no se puede seguir.
hay que hacer una nueva ley en donde se diga cómo va a ser el procedimiento. No si hay. Estas autoridades de conciliación estatales y federales, la Constitución nomás las creó y les dio funciones, pero no dijo cómo van a cumplir con ellas. Hay que hacer una reglamentación de cómo van a actuar los órganos de conciliación locales. Todo ese cúmulo de cosas legales faltan. Y la reforma constitucional, que ya, como decíamos hace rato, fue aprobada y publicada y está en vigor, pues en uno de sus transitorios señala que cuándo va a entrar en vigor. Dice: el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas correspondientes para dar cumplimiento a lo previsto en este decreto. O sea, que los jueces van a ser ahora los encargados. Ni el Congreso Federal ni los estados han hecho la reglamentación. Pero lo que es más grave es que dice que dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este decreto, o sea, dentro de un año al día siguiente de su publicación. Esto se publicó el 24 de febrero de este año. Se cumple el año el 23 de febrero, que ya está muy cerquita. No se ha cumplido con eso. Pero dice: dentro del plazo a que se refiere, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para designar el funcionario conciliador nacional, y los estados tendrán que designar los órganos conciliadores locales, de tal forma que las juntas de conciliación de momento siguen actuando, pero el plazo del día de febrero que viene ya se está llegando. Para esa fecha desaparecen y tiene que haber nuevos procedimientos, nuevas reglas, nuevas competencias. ¿Y qué va a pasar con los expedientes en trámite? Esta nueva adecuación o reforma, licenciado, ya no es reversible. Una vez que se cumpla la fecha, el 23 del año que viene. El 123 es esto que le estoy diciendo, es el nuevo artículo. Ya lo aprobaron los diputados, los senadores y las legislaturas de todos los estados, que son el poder constituyente para tomar la Constitución. Y ya se publicó, ya está bien. Ahora hay que cumplir con eso. Pero se requieren todas estas reglamentaciones secundarias para su operatividad. Pero no solamente eso. Dicen, cuando el presidente presentó esta iniciativa, que fue el 28 de abril del 2016, presentó también una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. Una iniciativa que contempla 7 artículos de la ley. Pero que ahí está, no le dieron trámite, pero que al hacerse una nueva ley, seguramente se va a tomar en cuenta lo que quiere el presidente. ¿Y qué quiere el presidente en la nueva reglamentación de los derechos colectivos del trabajo? Pues en primer lugar, como ya vimos, los sindicatos y los contratos se van a México en la ciudad. Eso ya está. Pero actualmente, un contrato colectivo es la institución más hermosa que tiene el mundo. Las partes se ponen de acuerdo. Tiene un proceso parecido al de la ley. Para que haya una ley hay una iniciativa. Para que haya un contrato, pues hay una iniciativa sindical. Para que hagan una ley, la iniciativa lleva un proyecto. Para que haya un contrato, el sindicato lanza un proyecto. ¿Verdad?
Y lo que sigue en la ley de la iniciativa del proyecto es negociarlo. Lo que sigue en la iniciativa y el proyecto del contrato hay que negociarlo. Y lo que sigue en la ley es aprobarlo. Y lo que sigue en el contrato es desaprobarlo. Aprobado que sea, el contrato se deposita y se publica y es vigente. Aprobada la ley, se publica y es vigente. Es casi igual. Pero ahora resulta de que ya se cambia, según este proyecto del presidente, se cambia el sistema para la celebración de los contratos. En primer lugar, no va a ser un depósito. Las partes antes se ponían de acuerdo y le decían a la Junta, oye, ya nos arreglamos, ahí te mando, acuérdame, dame la copia. Y ni me preguntes qué hice, yo soy libre porque tengo la capacidad de negociación. Lo único que me limita es que no haya convenido algo que contradiga los derechos mínimos de la ley. ¿Verdad? O sea, los contratos colectivos tienen un piso, los derechos mínimos, pero pueden llegar hasta donde quieran. Les digo como en el cine los novios, el novio mete la mano cuando la muchacha quiere. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que ocurre es que dice que el patrón traiga el contrato ante la autoridad. El patrón sí, es el que menos interés puede tener en un contrato colectivo. Siempre son prestaciones superiores a la ley. Y con eso vamos a iniciar un procedimiento de depósito. Antes era, le traigo esto y en 24 horas me tienes que acordar y dar mi cosa. Cuando entre en vigor un contrato colectivo, de acuerdo a lo que todavía está vigente en la ley, a partir de su depósito a la Junta de Justicia. Ahora no, ¿cuándo va a entrar en vigor? A partir de que la autoridad desahogue un procedimiento de registro y dicte la resolución correspondiente. Pero para que esto ocurra, dice el proyecto, que lo más seguro es que así salga, porque lamentablemente las organizaciones obreras no han sido muy agresivas en esto. Entonces, tu patrón me vas a traer un proyecto, dice, un proyecto de contrato. Y acompáñame una lista de todos tus trabajadores. Acompáñame el alta del seguro social de todos tus trabajadores. Acompáñame qué puestos tienes en la empresa. Acompáñame una definición o descripción de tus puestos que tienes. Y yo voy a ver y dime a qué te dedicas. ¿Verdad? Ya que me los traigas, yo voy a ir a ver si es cierto. Voy a ir a comprobar si existe la empresa, si existen los trabajadores, si se dedica a hacer muebles o si no, etcétera, etcétera. Ok, ya fui. Y pudiera ver que consideré que es cierto lo que dice el patrón. Ahora voy a ir a preguntarle a los trabajadores. ¿Y qué les voy a ir a preguntar? Si en un contrato colectivo, con una representación del sindicato, la autorización ya se la dieron a una asamblea para celebrar el contrato. ¿Qué le voy a preguntar a los trabajadores según este proyecto? Oye, ¿conoces el sindicato? ¿Tienes en tu poder los estatutos? ¿Tienes en tu poder la toma de nota donde él es secretario general? ¿Tienes en tu poder este proyecto de contrato? ¿Estás de acuerdo con él? Todo eso va a juntarlo y entonces analizan para tomar la decisión del registro. Pero se condiciona a que para que este contrato se apruebe en el registro, tienen que elaborar en la empresa un mínimo de 20 trabajadores. Y aquí
pues como que se confundieron cuando hablamos del número 20 para formar un sindicato. Ahora que tenemos. Y que el 30% de esos 20 estén de acuerdo con nosotros. Imagínense ustedes, ¿dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó la... Así está. Y así va a ocurrir. Luego, en materia de registro de sindicatos, pues también se están pidiendo todo lo que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Y lo más grave en el contrato colectivo es que se exige que en el contrato vaya el nombre de los trabajadores, cuando el contrato colectivo es un instrumento que representa el interés profesional de un grupo no identificado, de un grupo. Hoy trabaja Juan de mecánico, mañana ya no trabajará, pero en el contrato dice cuándo debe ganar el mecánico. El que venga va a ganar. Y no voy a andar cambiando el contrato cada que doy de baja un trabajador o cada que doy de alta a otro, ¿verdad? Porque hay una confusión que se está viendo. Y bueno, pues estas cosas son lamentables. Los únicos que en este momento pudieron oponerse pues son los diputados y senadores que van a aprobar esto, ¿verdad? No conocemos exactamente cuál es el proyecto ya de toda la ley. Este era un proyecto que ahí está como los sapos, esperando que llueva para caminar, ¿verdad? Pero seguramente lo van a integrar a la revisión general que se está haciendo la ley. Pues bueno, entonces aquí, volviendo a nuestro tema, ¿qué está haciendo el Estado frente a los sindicatos? Pues está acortando su libertad, está metiéndose en una facultad que no le corresponde, que es determinar si apruebo o no apruebo lo que sindicatos y empresas acordaron. La única frontera que tenía que cuidar es que no hubiera renuncias a derechos o contradicción a la ley y lo demás. Recuerden lo que... Imagínense ustedes todo el beneficio que a la fecha ha aportado el contrato colectivo a los trabajadores de México. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, desde antes que se creara el Infonavit, las empresas tenían contratado dar crédito para casas, tenían contratado dar despensas, tenían contratado una serie de prestaciones, porque sí lo habían convenido, porque el contrato colectivo es un modelo de relaciones laborales que equilibra a los sectores. Y mientras a la cervecería Cuauhtémoc yo le pido que me dé 25 días de vacaciones, pues a la tortillería Martínez le pido 12 días o 10 días porque no tiene la misma capacidad. Mientras que las leyes son generales para todos, el contrato es particular. Es mi ley, es mi camisa a la medida y ha tenido resultados. ¿Por qué ahora el gobierno va a meterse en este tipo de decisiones que son propias de las partes? Y bueno, pues ahí se los dejo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer o comentar sobre esto que hemos platicado. Pero esta es la última actuación del Estado en contra de los sindicatos, ¿verdad? A mí me surgen dos dudas respecto al punto que poner. Si una persona está sindicalizada y se le ofrece participar en alguna confederación, ¿es válido? O dependiendo de cómo se hayan llevado los estatutos, se le permite o no. Mira, hay que hacer la diferencia. ¿Cuál es la membresía de los sindicatos? Las personas. ¿Cuál es la membresía de las federaciones? Los grupos. O sea, yo individualmente no. En grupos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. ¿Algún comentario más que ustedes?
respecto a lo que el punto sobre la desaparición de las juntas. Perdón. En el punto que nos comentó sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, se refiere a que ahorita, digamos, un juez, se supone que la reforma es para que un juez del ámbito laboral sea quien decida Un nuevo juez. un nuevo juez. Que ahorita no existe. Pero no se especifica si va a ser cualquier juez o si tiene que ser alguien del ámbito laboral. Lo único que le exigen es que tenga una experiencia mínima en materia laboral de 5 años. Eso es lo que se dice. Puede ser cualquier abogado, ¿verdad? Pero con todo lo complejo que está, o sea, ahorita el trabajador, con todo y que pudiera haber corrupción en las juntas, con todo y que tienen sus fallos, cuando un trabajador habla de la junta, va para que lo ayuden. Y a lo mejor ahí está su representante obrero, o si es un patroncito chiquito, ahí está su representante personal, y piensa que ahí se va a arreglar. Ahora le va a tener miedo al juez. Entonces, ¿de quién va a ser el derecho laboral? De los abogados. Ya los trabajadores no se van a poder arrimar. A la Junta de Conciliación llegaban solos y los recibían ante un juez. Aquí, por ejemplo, para entrar a los juzgados federales, a ver, tu credencial de lector, déjamela aquí, ¿a qué vas? ¿Con quién vas? ¿Y qué? En la Junta. Las audiencias públicas, y entraba Juan de la Cuerda, con una libertad y una familiaridad y un calor humano, vamos a decir, que ya no se va a dar esto. Sí. Los casos que ahorita están depositados en la Junta de Conciliación por demanda de los trabajadores, ¿se van a tomar en cuenta o a partir de esta nueva reforma se perderán y se enviarán directamente con el juez como usted lo dice, licenciado? Dice el transitorio del decreto. En tanto se instruyen e inician operaciones los tribunales laborales, o sea, los nuevos, ¿verdad? Los centros de conciliación y los organismos descentralizados a que se refiere este decreto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y en su caso la Secretaría de Trabajo o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten en el capital y el trabajo sobre el registro de los contratos colectivos y sindicales. En lo que se refiere a los expedientes, las autoridades competentes y las juntas de conciliación y arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación en el ámbito de sus competencias a los tribunales laborales o a los centros de conciliación, ¿verdad? De tal manera que en tanto no se hacen estos, los tribunales continúan conociendo los expedientes. Pero, por ejemplo, ahorita estamos ya vamos a entrar acá a octubre, ¿no? Si hoy presentan una demanda ante la Junta, ¿ustedes creen que se acabe para febrero? No. ¿Quién va a seguir conociéndose? ¿Lo vas a mandar así a media sancochado a los jueces? Porque, por otro lado, te dice que los asuntos nacidos antes de que entre en vigor este decreto se van a seguir resolviendo bajo las mismas bases, o sea, bajo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor algunas juntas las van a dejar vivas para que desahoguen los expedientes que tienen en trámite. Esto a saber cómo venga la reglamentación de la junta. Sí. Maestro, por lo que nos ha planteado, todo esto ha llegado, Perdón. en general lo que nos ha planteado, el debilitamiento en todo lo que es el derecho sindical, etcétera, está en la Cámara de Diputados. Es de desearse que la Cámara de Diputados llegara otro tipo de gente de lo que está llegando.
¿usted qué recomendaría a quien está siendo representante sindical para que eventualmente llegue a ocupar esos cargos? Miren, yo amo el derecho del trabajo, porque profesionalmente pues, me he creado en este ambiente. Desde que era estudiante de leyes, antes de terminar, entré a trabajar a la Junta de Conciliación y desempeñé todos los puestos habidos por haber: secretario, presidente, secretario general, presidente de la Junta. Y luego me tocó la suerte en mi estado de ser secretario de Trabajo con 3 gobernadores, con Zorrilla, con Sócrates y con la ciudad de González. O sea, ocupé este espacio de 45 más años o en la Junta o en la autoridad administrativa. Y entonces, pues, por más cabecita dura que soy, algo aprendí, ¿verdad? Andando, empezando. Y con ese motivo, ahora que se vinieron estas reformas desde la del 12 de Calderón, yo estuve en contacto con los diputados o con los senadores y les estuve mandando opiniones. En la reforma de Calderón, algunas me hicieron caso. Yo de oficioso, nadie me paga, ni ninguna personalidad, sino simplemente porque me desespera. Dicen que el legislador tiene poder para decidir, pero que para ejercer ese poder debe consultar al que tiene poder para conocer, ¿verdad? Y bueno, allí nos hicieron un poquito caso, por ejemplo, la reforma de Calderón, se había quitado del artículo 47 el aviso que se da a los trabajadores cuando se despiden. Se lo habían quitado. Pues ya le dije, oiga, ¿por qué se puso en la historia? Y lo volvieron a poner, ¿verdad? Y se había establecido el nuevo contrato de prueba y de capacitación previa. Y se decía, bueno, si el trabajador en el contrato de prueba no demuestra conocimientos a criterio del patrón, córrelo. Y yo le dije, pues eso es inequitativo. ¿Cómo el mismo pelado me va a decir si sea o no sé? Hay que oír la opinión de otros. Y pusieron unas comisiones mixtas. Ya nos dejaron solo, y igual en la comisión. Y muchas cosas de eso. Y ahora que se vino esta reforma de la Constitución, pues quiero decirte que pues, hasta libros escribí con la reforma del salario mínimo, etcétera. Y algo me oyeron, pero no me hicieron caso, ¿verdad? Hemos reclamado que este proyecto fue hecho por gentes que no conocen, que engañaron al presidente, ¿verdad? Especialmente el secretario de Trabajo. Que abran y que den la oportunidad de que ahora tienen proyectos, a ver qué vas a hacer, a ver qué te puedo aportar. ¿A quién primero? Pues a los obreros y a los patrones. ¿Verdad? Insúltalos, pues la ley es para ellos, pues qué mejor que ellos que opinen. Han estado muy cerrados, ¿verdad? Y bueno, pues yo les mandé unas críticas a la reforma de la ley, les mandé unas críticas a la reforma de la Constitución, y bueno, las habrán tomado en cuenta, no las habrán tomado en cuenta, pero pues sí ha habido esfuerzos por detener un poco, pero algo ha pasado con compromisos que los diputados y senadores tienen con el presidente de la República, ¿verdad? Al grado tal que, fíjense, esta reforma que les comento que puede venir es, ¿cómo es posible si yo, secretario general del sindicato, te digo, ya celebré un contrato, ¿verdad? Ah, deja ver si es cierto, deja preguntarle a los trabajadores que dices representar a ver si es cierto. Ah, le digo yo, entonces, si vas a depositar un contrato a nombre de la empresa y la lleva el gerente,
Espérate, déjame ir a preguntarle a todos los accionistas a ver si efectivamente te autorizaron. ¿Y de qué sirven también los poderes? Y si ustedes, senadores y diputados, les digo, ¿quién los eligió? Pues los electores de un distrito, ¿verdad? Cuando vayan a tomar una decisión, vayan y pregúntenle a cada uno de los electores de un distrito a ver si pueden hacerlo. Pues si para eso los nombraron sus representantes. Entonces están destruyendo eso y van a crear confusiones y desórdenes y van a acabar con los sindicatos, obviamente, ¿verdad? En esa condición. ¿Quién les va a creer ya? Si ni la misma autoridad les cree y va a decir lo que tú me estás diciendo, espérame a ver si es cierto, tráeme a tus trabajadoras a ver si estás avisado, a ver si te conocen, a ver si sabes que estás registrado. Eso es lo grave que está pasando. Bueno, a lo mejor estamos enamorados de las instituciones y un poco cegados, pero ojalá que estas reformas sean para el bien de México y que haya unas reformas que realmente cumplan con. Por ejemplo, el presidente en su iniciativa decía, hay que acercar la justicia a los que la necesitan. El de Laredo, que tiene un contrato colectivo, lo acercaron a la capital. Pues sí, pues ¿dónde está eso, verdad? Sí, hace un momento decía que fue probablemente hecho por gente que no sabe, pero a lo mejor sí saben, ¿no? Que en lo que están trabajando en debilitar a los sindicatos. No es gente que lo hizo con toda la intención de esa reforma para vaya, ¿no? De una vez por todas así, terminando con el sindicalismo. Yo es lo que yo pienso, de ahorita que escuché que usted comentaba que tal vez fue hecho por personas que no conocían, tal vez sí lo conocían, pero era por otra intención. Pues sí, aquí, nada. Cuando Díaz Ordaz, que hizo la ley del 70, tuvo la inteligencia de nombrar a unos sabios que hicieran la ley. Mario de la Cueva, González Blanco, que era secretario de Trabajo, Cristina San Rolando de Tamayo, gente experta, le llevaron un proyecto. Pero bueno, ahora, ¿quién le hizo el proyecto a este presidente? ¿Quién sabe? Tú le preguntas a los senadores, oye, ¿quién es el proyecto? ¿Quién sabe? A los diputados, ¿quién sabe? ¿Negociaron contigo? No. Entonces, ese es lo grave, de que están intentando, qué bueno que se intente mejorar la ecuación de justicia. Yo trabajo en las juntas y sé que traen sus pecados, pero si tú dijeras, hay un esfuerzo que antes hizo el gobierno federal para mejorar las juntas, pues ninguno. Aquí en Nuevo León hay 2 juntas federales, cada una de ellas tiene más de 10,000 expedientes en trámite, con 30 de personal. Pues ¿cuánto le pides que pueda ser eficiente? Y luego le recargas los problemas contra el Seguro Social, que no son problemas obrero-patronales, y que si a un obrero le faltó dinero porque le mocharon una mano, porque pues el representante obrero y el de gobierno, ¿qué saben de eso? Eso debía de estar en otros tribunales y se les han dicho miles de veces. Esta recomendación que le hicieron al presidente es, saque eso de las juntas, mándelo, nada, ¿verdad? Entonces, pues la muy buena intención del presidente pues, es valiente, pero no le encomendó a alguien que lo asesorara y que hiciera las cosas bien y que consultara, ¿verdad? Como se hizo en otras ocasiones. ¿Esta reforma no cree que tiene más que ver con la intención que trae el gobierno de centralizar ya todas las funciones, como pasó con el INE, como pasó también últimamente en una reforma que publicaron el 15 de septiembre, precisamente sobre la unificación del Código Civil y Familiar? Pues ya lo hizo, ¿verdad? Y también lo laboral y viene ahora en por lo mismo, materia ¿no? laboral, espérame, todo lo que sea control político de los sindicatos, de los contratos, yo mero me le. Ponte la autonomía. Y saben ustedes, hay un organismo donde se juntan los gobernadores, cada rato. La CONAGO.
Nunca trataron el tema. Ni un gobernador se atrevió a comentar que les estaban quitando este control social que hay sobre los empresarios y trabajadores, ¿verdad? Ahora se va todo el gobierno federal. Obviamente que es un centralismo, indiscutiblemente que sí, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver, no, digamos, no es, la reforma de la Constitución no es tan mala. Lo que está pareciendo muy mal es la reglamentación. ¿Cómo se va a reglamentar la actuación de todos estos? Ojalá que, bueno, pues haya proyectos. Hemos estado insistiendo, había la obligación, o sea, el proyecto de formar un código procesal, aparte de la ley. Bueno, y nos dieron la oportunidad de escucharnos allí, respaldados por algún senador. Y bueno, dijeron, no vamos a hacer el código procesal, vamos a hacer la misma ley. Había la intención de que fueran magistrados. No van a ser magistrados, van a ser jueces. Y todas esas cosas, pues vamos a esperar si efectivamente vienen así o no vienen. Pero cuando ya vengan, pues ya no va a haber chance de objetarlas, ya van a estar en la Cámara. Y ustedes saben que un documento presentado por el presidente de la República a los senadores y diputados, difícilmente ellos se atreven a cambiarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que tener confianza y esperanza de que las cosas se hagan bien y que esta reforma pues, efectivamente mejore la impresión de justicia. Sí. Buenas tardes. Hace un rato mencionaban que usted había visto mucha tranquilidad por parte de las organizaciones que representamos a trabajadores después del ingreso de la reforma. Y sí, la verdad, pues yo, por desconocimiento o por no estar al pendiente de todo lo que se está avanzando, ¿qué opciones o qué recomendaciones nos daría usted? Digo, porque esto ya es un hecho, ¿no? Pero como organización... En este momento, ¿qué se puede hacer? Pues que los gobernadores le entren a la defensa de esto. Que los sindicatos le entren a la defensa. Que el sector patronal, que tampoco está de acuerdo con esto, le entre. Todavía no hay proyecto presentado. Todavía se puede hacer algo, ¿verdad? Pero si se deja pasar más tiempo, pues las reformas van a salir sin el consenso de las partes. Pero de hecho está haciendo lo que dice el compañero, el divisionismo entre todas las partes, digamos organizaciones sindicales, confederaciones, que se tienen que ligar a la nueva estrategia de impartición de justicia. Entonces nos están dividiendo como trabajadores, como dice el dicho, para que empecemos tenemos que empezar de abajo, pero abajo mismo nos están poniendo nuestras propias fronteras, porque ninguno en sí conoce de ley, conoce de salario mínimo, muy apenas conocemos de unión o de sindicalismo o de integración a formar comités. ¿Cómo si no tenemos ni siquiera el conocimiento de hasta dónde nos va a afectar o hasta dónde nos va a ayudar? Podemos. Si no tienes las reglas del juego, no tienes la herramienta, no tienes... Pues mira, el derecho del trabajo, como fue concebido por los constituyentes, es un derecho protector de los trabajadores. Y por eso dijo, aunque convenga otra cosa por estado de necesidad, por hambre, se tiene por no juez. Eso es parte de los principios de protección que la ley da al trabajador, porque puede ser débil, porque puede ser ignorante, porque puede necesitado. A pesar o por pasar el tiempo de un siglo, ya cambiaron totalmente esas situaciones en México. Claro que no. Sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo gente pobre, sigue, a lo mejor menos ignorantes,
porque el grado de escolaridad en México ya andamos sobre 8 o 9 años. Pero eso no implica que, ¿qué hacen? Para la comparación, en una pelea de box, pues son peso pluma, y los pesos pluma pesan 65 kilos cada quien, nada más. No puedes poner un peso pesado contra un peso gallo, pues aquí eso se está haciendo, ¿verdad? Uno que tiene poder económico o poder jurídico sobre las cosas y otro que no lo tiene, y luego tu instrumento de defensa, el sindicato, lo estás haciendo a un lado, pues es un cambio radical de una política que obedece de alguna manera a corrientes internacionales, ¿verdad? Esto no está ocurriendo nomás en México, en muchos países se está dando este fenómeno. El problema es que nosotros aquí teníamos la oportunidad, ok, te quieres alinear con algunas cosas internacionales, vamos a hacerlo, pero danos chance de hacerlo menos doloroso, vamos a hacerlo más llevadero, vamos a hacerlo más justo. Las cosas tienen que cambiar. Antes nomás se casaba el hombre y la mujer, ahora se casa hombre con hombre y mujer con mujer. Pues tiene que cambiar, pues ¿qué le hace? Pero bueno, vamos a ver cómo lo reglamentamos para que sea más llevadero. Déjenlo saber para que ustedes por ahí lo saquen todo. No, de hecho, le iba a preguntar dónde podíamos conseguir que... Sí, aquí lo sé. Pero, licenciado, si nos está llevando esto según como lo vea uno, gente que lo quiera ver, a un esclavismo moderno, o sea... Ahorita la mejor opción A ver. de las organizaciones sindicales, si de veras quieren entrar, pues es a través de sus representantes. Hay diputados de la CTM, de la CROC, etcétera, y hay senadores de eso, ¿verdad? Yo me he acercado por ahí en el afán de colaborar con un senador de una organización, y es el que me ha estado dando oportunidad de que me oigan y es una especie de asesorarlo, ¿verdad? Porque han entendido que a muchas cosas se les quieren que le ayuden. Entonces, los integrantes de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, ahí hay representantes de los organismos sindicales. Si hay manera de acercarse con ellos, así de expresión, pues se puede hacer, ¿verdad? Están en este momento en condiciones de hacerlo. Quizá la semana que entra ya, ¿verdad? Porque se había dicho que las iniciativas iban a presentar en la segunda quincena de septiembre. Pues ya estamos en octubre, puede ser que de repente se vaya todo el manojo de iniciativas y pues no hay más que la energía, perdón. Sí, maestro, ahí en lo que usted dice que, bueno, pues de 10 sindicatos, uno de cada 10 es democrático. Con esto, lo que usted dice que usted nos puede ayudar los que tienen presencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero pues, si bien es cierto, pues todo como CTM, todo ese tipo de sindicatos, pues son muy, ahora sí que son sindicatos blancos, ¿no? Que no nos ayudaría a los que somos sindicatos democráticos, ¿verdad? En este caso, sabemos que lo que quiere hacer con esta reforma es a un corto plazo quitar todo el beneficio y desaparecer todo el beneficio para los trabajadores, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Mira, yo pienso que la reforma de la Constitución era una buena intención del presidente, pero le faltó alguien que lograra, que lo asesorara, y su exposición de motivos es doloroso, pero está lleno de cosas falsas, ¿verdad? Pero él las da por ciertas porque así le dijeron circulador. Pero él fue el que la firmó. En esa medida, por ejemplo, se dice que las juntas de conciliación en promedio nacional tardan 4 años en resolver los juicios. Eso es mentira. Esas son las autoridades federales, porque les tienen negocios que no quieren conciliar.
la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, todos esos les llegan, tienen instrucciones de Hacienda, no hagas convenio, pelealo, dale un lado en tu cuenta, vete al amparo, y etcétera. Y tienen el 80% del trabajo de esas juntas son de instituciones del gobierno. Entonces, ¿por qué te vas a quejar que son lentas? Tú tienes la culpa, ¿qué has hecho para mejorarla? En esa medida, sin embargo, yo creo que sin ser una acción de agitar, de conformarte más por informar, por prudencia, por interés legítimo, sí se pueden hacer gestiones, decir, hombre, óyenos, así esto, así, así, aunque sean organizaciones que no pertenezcan a los representantes de las organizaciones que están en el Congreso, porque pues ahí hay un poco de todo, ¿verdad? Hay organismos sindicales que tienen independencia política de esas organizaciones tradicionales, pero ¿hasta dónde puedes tú asegurar que se negan a oírte? Yo te digo porque pues yo me he atrevido solo a estar inventando papeles y papeles, y cuando menos sabes de repente me contestan. El problema es que ahorita que se puede no levantemos la mano. Vamos a hacerlo porque después vamos a llorar y ahorita no hemos actuado, ¿verdad? No a nivel de hacer un problema social, simplemente de hacer notar que el trabajador mexicano todavía necesita cuidado, protección, y que las organizaciones sindicales en términos generales ya no son las que la figura negativa que venía siendo, ya no son de choque, son de colaboración, y que el contrato colectivo de trabajo es lo mejor que le puede pasar a un empresario y a un trabajador, porque no pueden ajustarse a las normas federales de la ley. Entonces hay muchas cosas positivas que se pueden dañar con estos cambios si no se toman en cuenta. Como comentario, licenciado, a lo mejor voy a sonar un tanto pesimista, ¿no?, sobre el tema, puesto que aquí a lo mejor, pues claramente, los que nos conocemos somos del ámbito minero. Perdóname, me distraje. Ah, ok. Es que ya me están despidiendo. Como un simple comentario, que en este tema te voy a sonar algo pesimista, puesto que lo digo abiertamente, los que estamos aquí, pues prácticamente la mayoría somos del rubro minero, ¿verdad? O del ámbito minero. Y es claro y evidente que realmente los líderes sindicales de los otros sindicatos no muestran el interés como lo muestra el licenciado Napoleón Gómez Urrutia hacia nosotros, ¿verdad? Claramente aquí se ve que es la oportunidad que se nos está dando para en algún momento luchar, ¿verdad?, contra este panorama que se viene adverso a los sindicalismos. A mí me da clara imagen que esto ya se está cocinando, lo dicen claramente, y prácticamente pues es parte de que las otras organizaciones estén a favor del gobierno y de sus reformas laborales que están ahorita haciendo. Es un punto de vista muy... Yo creo que no debemos estar en una posición amargada. Los cambios son naturales en el mundo que vivimos. Yo lo que considero es que si hay una legislación que se va a aplicar a un sector especial y que ya conocemos cómo se conduce, pues podemos hacer correcciones de los errores que se han cometido y conservar lo bueno que sí se tiene, porque ni modo de decir que la legislación mexicana o las autoridades laborales no tienen un mérito en el desarrollo de México. Pues ¿cómo ha crecido México en los últimos 100 años? Pues con la actuación de la Junta de Conciliación, con la actuación de los sindicatos. Hemos crecido
demográficamente y hemos crecido en capacidad de conocimientos y tenemos un prestigio internacional. Muchas empresas internacionales vienen a caer en manos del obrero mexicano porque el obrero mexicano es responsable, es colaborador, sabe capacitarse, lo único que quiere es que le paguen. Y una vez que me pagas bien, yo te echo maromas y te hago lo que quieras. Y no soy factor de problemas. Hay empresas, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila, la General Motors, que tiene una planta, como están en Puebla y otras Aguascalientes. Pero esta tiene 40 plantas en el mundo. Esta saca los primeros lugares en productividad y calidad en México. Entonces, ¿cómo puedes decir que no se podía progresar con lo que tienes? Sí se podía. Todas las cosas hay que corregirlas y hay que inventarlas y hay que perfeccionarlas, que son obra de los humanos. Pero no desconozcas todo, no te arrojes a un nuevo sistema que no sabes si va a dar o no resultados, cuando ya tenemos un sistema que buscándolo, enderezándolo, corrigiéndolo, perfeccionándolo, puede seguir funcionando como ha funcionado hasta la fecha. Yo sé que la Junta de Conciliación tiene fallas, yo sé que hay dirigentes sindicales que no funcionan, pero también hay dirigentes sindicales buenos y el trabajador ya ve en su sindicato una instancia a la cual acudir para problemas no solamente de trabajo, sino de casa, de educación de sus hijos, de problemas familiares, de divorcios, etc. Entonces, pues, si esa representación lo único que requiere es una jaladita de atención, un tironcito de hojas de orejas para que se corrija, pues no lo hemos hecho, ¿verdad? Por ejemplo, los representantes obreros de las juntas y los patronales nunca van a las juntas, nomás van y cobran y firman a la ciega. Vamos a suponer que hay algunos que así obran. Pero ha habido un llamado del secretario de Trabajo a las organizaciones obreras para pedirles que sus representantes cumplen en la función tan delicada y pacífica. Pero, entonces, pues yo creo que no hay que ejercer el poder nomás porque lo tenemos en la mano. Vamos a ejercer un poder que nos lleve a un cambio nuevo, de beneficio, una mejoría. De tal manera, tampoco nos asustamos con esto. A lo mejor al rato las aguas van muy revueltas y al rato van a ir muy claras. Bueno, pero bueno, cuando menos que los interesados sepan qué estás haciendo y para dónde vas, que sean un poco más abiertos. Porque este sistema, ahorita nos vamos ya, este sistema de apertura ya nos dio resultados. Ahí está el ejemplo que les decía de que tardamos 2 años en comenzar una ley federal de trabajo y que Díaz Ordaz fue a las universidades, fue a los sindicatos y encargó el proyecto a verdaderas cuerdas anchas. Bueno, pues entonces ya hay un camino que se hizo y que dio resultados. Por lo malo que pedimos que se siga ese camino que ha sido bueno y que entre todos podamos hacer algo que beneficie a México. Porque es muy peligroso equivocarnos en una ley tan importante como la ley federal del trabajo, ¿verdad? Los sujetos económicamente activos de México, pues casi son fundamentalmente los trabajadores. 20 millones de mexicanos nomás tienen seguro social, 20 millones. Los gobiernos de los estados, vete a saber cuántos tienen. El gobierno federal, que es el patrón más grande de México, cuántos trabajadores tienen. Son puros trabajadores cuando volteen. Entonces, ¿por qué no los cuidas? Si esa ha sido la columna vertebral que ha mantenido un progreso, ¿verdad? Un progreso, un desarrollo.
y una mejoría de nuestro país. Hay cosas que pudieron ser malas, bueno, pero no al 100%. Yo no soy un enamorado de los sindicatos, de los mexicanos. Oh, yo he vivido con ellos y sé quiénes son, pero tampoco como para decir desaparécelos, ¿verdad? O los tribunales como vienen actuando, o las leyes que tenemos. Yo les decía del contrato colectivo de trabajo, ¿para qué quiero yo al Estado? ¿Para qué quiero la ley del trabajo? Imagínense ustedes, alguien trabaja o va a trabajar en la Comisión de Electricidad, o en Petróleos Mexicanos, o en Teléfonos de México. ¿A poco se acuerdan de la ley? Nadie ni la conoce. Tienen un directorio telefónico que es su contrato colectivo, que es el que los nutre. ¿Para qué quieres? Entonces, ha habido, pues, esa participación del patrón y del trabajador que han mantenido un equilibrio y que han permitido que el trabajador se supere a través de buenos salarios, a través de seguridad social, a través de casas. No todos los trabajadores de México están en la miseria. Muchos, por acciones sindicales, han superado. Hay otros que han estado olvidados porque las empresas mexicanas, pues más del 80% son chiquitas, ¿verdad? Tienen menos de 50 trabajadores. Y bueno, pues ahí de esos no los podemos dejar solos, ¿verdad? Ahora, ya el trabajador mexicano que tenía fama de ser leyista, de ser flojo, de no ser colaborador, ya desapareció esos defectos, esas conductas que tenía. ¿Por qué vienen las empresas extranjeras a México a ocupar al trabajador mexicano? Porque es eficiente, porque es colaborador, porque sabe hacer las cosas. Estoy de acuerdo que dicen que viene porque les pagan menos. Ok, les pagan menos, ustedes quieren, pero les pagan y entran en un esquema de todos los trabajadores, de Infonavit, de reparto de utilidades, de seguro social. En estas alturas, a veces el trabajador le interesa más la seguridad social que el salario que gana. Métete a un hospital privado y vendes marranos, gallinas y vacas en 8 días, ¿verdad? Y tienes el seguro social que con todos sus errores pues ha servido a la clase trabajadora. Y el reparto de utilidades que nadie creía, pues a lo mejor pizcachitas, pero ya tienes otro ingreso adicional. Y todo lo que se ha conseguido en los contratos colectivos. La ley tiene un piso, derechos mínimos. Un trabajador no puede percibir menos de 6 días de vacaciones en un año. ¿Y qué dice un contrato? 8, 10, 15, 20. El aguinaldo, menos de 15 días. ¿Y qué tenemos? 20, 25, un mes, mes y medio. En la medida que la capacidad económica, el sector empresarial también se ha comportado a la altura. Entonces, si los dos sectores están trabajando en armonía, pues vamos a tener la atención de decir, oye, les vamos a cambiar tu ley. Ven para acá, quiero escuchar qué encuentras mal, qué hicieron. Claro, en última instancia, pues yo soy el que mando, ¿verdad? Pero cuando menos me la satisfacción que te escuché. Ahorita que hablaba de los contratos colectivos, y más hace rato hablaba que los derechos laborales son irrenunciables. Con esta nueva reforma de la ley, lo que pretende el Estado es que para nueva creación de contratos colectivos es donde le va a poner nuevas trabas. Pero nosotros que revisamos cada 2 años qué tanto nos va a afectar esta reforma. Porque se depositan, cada 2 años son revisados y se depositan. ¿Hay algún factor de riesgo que se venga con nuestros contratos colectivos como los tenemos hoy en día? Pero mira, ustedes, algunos son dirigentes sindicales. Díganme si en una asamblea puedes tener un acuerdo unánime de conseguir tener una revisión. ¿Acaso un acuerdo por mayoría? Y hay 2, 3, 4 que te quitan vendido y entregado al patrón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a correr ese riesgo cuando ya el sindicato y la empresa llevan el contrato? Y ahora la autoridad va a ir a preguntarles a ver si están de acuerdo o no con ellos.
pues es un factor que va a provocar inquietudes, problemas, agitaciones en las mismas empresas, ¿verdad? Eso es lo que no justifica. ¿Que quieres otro sistema de depósito? Ok, pero no me prives a mí de un derecho que he practicado de negociar y de ir más adelante que tu Estado a través de tus leyes. La Ley Federal del Trabajo no me ha concedido lo que me conceden los contratos colectivos, ¿verdad? Así sea en lo que tú quieras, en la burocracia. Los maestros aquí en el Estado de Nuevo León tienen 3 meses de aguinaldo. Los trabajadores de la Universidad de Nuevo León tienen 2 meses de aguinaldo. El Seguro Social tiene 2 o 3 meses. Y la ley dice que 15 días. Entonces, donde se pueda, dale chance, haga la negociación. En cuanto sea una negociación responsable, que no desequilibre y que no ponga en peligro la existencia de una empresa o su debilitamiento y su imposibilidad de cumplir. Los patrones tienen derecho a una utilidad, pues a extra su capital. Bueno, pues también hay que cuidarlos porque son los que generan empleo, ¿verdad? De alguna manera. Ya no debemos estar en pleito. Si ya hay una etapa de maduración en donde estamos en colaboración, pues lo único que se antoja es que lo hagamos todos hasta donde se pueda de común acuerdo. No hay que tener mucho miedo de eso. Las cosas tienen que tomar su rumbo. De momento todos los cambios nos descontrolan. Y bueno, por algunas experiencias podemos tener desconfianza. Pero, pues ojalá que las cosas salgan bien. Entonces no hay riesgo de que en un futuro quieran también centralizar, que deje de existir el contrato y que todos los gobiernos se regulen por una sola, o sea, que la ley nos regula a todos como tal, independientemente de la industria. ¿Perdón? O sea, que en un futuro el Estado quiera desaparecer los contratos colectivos individuales que tenemos ahorita y que nos rijamos solo por uno. Pues no, mira, yo creo que es lo que decía por aquí tu compañero, una especie de mucho control. Por ejemplo, el pretexto que para cambiar los sistemas de registro de contratos y de representación sindical es que existen contratos de protección, ¿verdad? Pero no hay manera de corregirlo. Claro que sí. Si yo te llevo a registrar un contrato colectivo, te digo, a ver, tráeme una estadística, está registrado que los trabajadores de esta empresa son tus socios, entonces ahí está legitimado, pero no lo has hecho. Permites que vaya un sindicato a emplazar la huelga sin un acta donde se acordó la huelga, sin los nombres de los que participaron en la solicitud. Entonces corrige los procedimientos de los documentos. La ley es sabia, ya tiene todo. No vamos a hacer. ¿De qué nos va a servir si hacemos otra ley? Y también no la vamos a cumplir. Lo vamos a hacer todo, por favor. En este momento, por ahí te lo digo, en este momento, yo puedo decirles cómo habitamos los contratos de protección con base en la ley. Tan sencillo como, ¿verdad? Demuéstrame que eres sindicato con un registro. Demuéstrame que eres el directivo. Dame tu estadística para ver si tus trabajadores laboran aquí. Yo voy a hacer todo el trabajo. Entonces, pero no lo hemos hecho, ¿verdad? A lo mejor esas son partes, esas negligencias o esos errores o esa falta de acción son los que los de arriba nos convencieron de que mejor había que cambiar el sistema porque este no se cumplía. Pero vamos a incurrir a la mejor en lo mismo. ¿Quién nos asegura de que va a cumplir una nueva ley? Si hemos ido caminando por leyes que el Estado no se preocupa por vigilar su cumplimiento. Entonces, pues, México está lleno de gente buena, y de gente inteligente y de gente comprometida
Y no hay que ponernos tristes, simplemente levantar las antenas que puede suceder algo que no sea muy agradable. Y si sucediera que estandarizara o que bajara o que desapareciera la organización como tal en el 123, estandarizar un sueldo mínimo completo, estaríamos de vuelta al esclavismo industrial de principios de día. Es una corriente internacional que se está dando casi en toda Latinoamérica, ya esto se está dando, ¿verdad? Y un debilitamiento de una defensa social de los trabajadores. Y eso, si el Estado cambiara esa actitud y dictara leyes y las decidiera en cumplimiento, pues a lo mejor el Estado podría asumir esa responsabilidad. Pero ahorita el Estado ha sido auxiliado por estos organismos para mantener un equilibrio en la relación laboral. Entonces, si ha dado un resultado, pues quizá pueda limitarlo, pueda corregirlo, pero no eliminarlo porque pues pueden venir algunas consecuencias más adelante que a lo mejor nosotros ya como quiera decir, ¿no? Pero los que vienen atrás, las generaciones que vienen atrás, el desarrollo que no sabemos cómo se va a seguir dando, pues eso debe ser una preocupación y una responsabilidad. No basta con que yo tenga poder para hacer las cosas. Tengo que ser prudente, tengo que calcular si voy a hacer un daño o voy a hacer un beneficio. Entonces, por ejemplo, en la revisión de un contrato colectivo, un sindicato agresivo le saca un montón de prestaciones a una empresa, pues al año que entra está quebrada, ¿verdad? Entonces, tienes tú que ser moderado, no porque yo tengo el poder, y si no me das esto, te estallo la huelga. Está bueno, te lo voy a dar, pero para la semana que entra no va a haber palabra. Entonces, ya esa actitud de los sindicatos ha cambiado mucho. Así lo siento yo, no sé qué piensen ustedes. Ya hay sindicatos que tienen plena conciencia y responsabilidad de cuál es su papel. Entonces, si alguna vez los sindicatos se desprestigiaron totalmente, pues hay muchos que han ido por un camino adecuado. Habrá que renovar la responsabilidad de los dirigentes, habrá que revivir esa obligación que tienen, bueno, pues en todas las familias sucede eso, ¿verdad? Y a veces no se actúa como se debiera. Yo tengo en mi vida de actuar en orden laboral muchos amigos dirigentes sindicales. Y yo quiero decirles una cosa, que en mis más de 40 años que estaba en el ámbito laboral, nunca un dirigente sindical se acercó a mí a pedirme algo indebido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que también el funcionario debe ganarse un prestigio para que lo respeten y para que exija conducción adecuada. Entonces, si aquí hay tres partes, el patrón, la autoridad y el sindicato, nomás el sindicato anda mal, pregunto, ¿no andará mal también la otra? ¿No andará mal también el otro? Entonces, pues si usted tiene son pensamientos muy utópicos y muy sentimentales, pero bueno, somos humanos y lo que hemos visto pues nos da alguna experiencia. Quería hacer un comentario y al final pedirle si nos puede facilitar los datos para que si tenemos alguna duda pues poder contactarnos con usted. Y Quiero voy haciendo el comentario. Y el comentario es sobre lo que pertenece a la institución del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y la situación que tenemos ahorita es un poquito compleja porque están haciendo conversiones de plazas. Esto de cierta manera hasta ahorita no ha debilitado tanto al sindicato, sin embargo se prevé que a futuro probablemente pueda hacer esto. Hace tiempo modificaron las de los guardias de seguridad y les dijeron, si tienes
cierta cantidad de estudios, lo convertimos a servicios básicos, auxiliar de cocina, etc. Y lo metieron como outsourcing por fuera. Ahora ya hacen lo mismo con servicios básicos, que son los de limpieza, convirtiéndolos a los que tienen estudios en auxiliares administrativos o en la rama que les correspondiera. Si tienen licenciatura, les acomodaron alguna más o menos para la equivalencia. Pero crearon unas plazas que no tienen un número, se llama Plaza Cero. Esta plaza se dio a más de 600, 700 empleados y no está dentro del contrato colectivo. Hace una semana tuvimos una elección para Congreso para solicitar en el pliego petitorio que se incluyan dentro del contrato. Lo que nos llamó la atención fue que el instituto esta vez no pidió nada, está muy tranquilo, muy contento, y solamente el sindicato de quienes hizo peticiones. Una de esas será incluirlos junto con el profesorama. Lo más probable es que se rebote, que no se incluya, porque la creación original de esa plaza fue eliminar esas plazas. Mira, los derechos que los trabajadores han adquirido con respecto a los mismos, tiene mucho tiempo de contar. Así como es el problema que tú planteas, que hubo muchos de despidos de parte de salarios, de parte de empleados, y el movimiento sindical siguió insistiendo hasta que lo logró. Y hubo muchos que se fueron sin ver esos frutos, ¿verdad? Siempre que hay aquí una huelga para firmar un contrato colectivo y la comisión se pone muy brava y quiere esto y lo otro, al final el patrón te dice, ok, te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero estos tres que me trajiste aquí a negociar, por favor, van para afuera. Y se sacrifican estos tres por alcanzar lo que tú estás pidiendo. Esto así es, ¿verdad? Pero es de todos los días, ¿verdad? Hay un evento histórico que le dicen Mártires de Chicago, pero esos Mártires de Chicago están por todo el mundo, ¿verdad? Y que son el que sacó la cabeza y que logró algo, pero luego se la mocharon a él. Pues lamentablemente sí, ¿verdad? Antes decían, no quiero ser trabajador por sindicalista, por leyista, por legador. Eso decía el patrón. Y el sindicato decía, oye, quítame en las asambleas no me está hablando, me está pidiendo cuentas, me está objetando todo lo que hago. Eso siempre queda, ¿verdad? Es parte de la realidad que vivimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer constantes, hasta que lo y no desesperarte, porque al fin y al cabo son conductas humanas que a veces logramos cambiarlas y a veces no lo logramos cambiar. Y tienes que sobrellevar esto y equilibrar y decir, bueno, me sigo alojando por decir esto, o mejor me mantengo así para que no me quiten el trabajo. Y entran ese tipo de cosas subjetivas que pues cada quien sabe cómo las maneja, ¿verdad? Yo nada más quiero hacer un comentario a todos mis compañeros en base a este tema que pues sí cae como balde de agua fría, pero tenemos que salir a todos, compañeros, y sin embargo sabemos que con las decisiones que toma el licenciado Napoleón vamos a salir avantes de este reto que se nos está poniendo enfrente y tenemos también el apoyo de la base. Tenemos que seguir adelante, tenemos que poner la cara activando hacia arriba y ver opciones para sacar este problema. Y como dice el maestro, ¿no? Dentro de todo lo malo, algo bueno vamos a rescatar. Y eso es lo que vamos a pelear. Ni ustedes ni yo tendríamos autoridad moral para criticar el derecho mexicano al trabajo. El derecho mexicano al trabajo es hermoso, tiene grandes avances. Que le faltan o que no se cumplen es otra cosa. Pero la ley reconoce a los sindicatos, le da poder a sus representantes pensando que lo van a hacer bien. Pero ya eso depende del individuo.
la ley protege en alguna medida a los patrones, ¿verdad? Corre al que no quiere colaborar, etcétera, etcétera. Pero pensando en que cada quien tenemos que cumplir una obligación para ganarnos un derecho. Yo creo que como está estructurado el derecho mexicano al trabajo, es hermoso. Es un gran derecho. Y el transcurso del tiempo, pues ahorita estamos hablando de que esto tiene un siglo, ya no nos va a tocar vivirlo. Pero a lo mejor de aquí a 50 años son otras las condiciones y tenemos que soportar. Ahorita que hacíamos un recorrido histórico, estamos hablando de dos o tres siglos de cuando el trabajador empezaba a organizarse y que lo metían al bote y que lo mataban, etcétera. Pero llegó. Entonces es un desarrollo de una organización social que mucho dependerá también de las posiciones que los estados modernos tomen, de la fuerza que tenga el capital. Antes era bien marcado, ¿verdad? Y los comunistas y los socialistas, ¿verdad? Que no me dejan desarrollar. Ahora pues ya no sabes si son comunistas o socialistas o capitalistas, pero hay sus problemas, pero hay sus cosas muy positivas también. Aquí estamos en una universidad que es del pueblo. Aquí los hijos de los trabajadores pueden venir. Podían venir en 1917, claro que no. Éramos un país casi analfabeto. Entonces, pues, el tiempo, el desarrollo, las posiciones van a ir cambiando. En la Revolución Mexicana se mataron más de 1 millón de mexicanos porque querían la no reelección. Bueno, ya nuestros diputados y senadores dieron la reelección. ¿Quién sabe si no verían una película de Emilio Fernández o de Pedro Almendares o de esos de la Revolución donde se mataban y sufrían? Y se los olvidó y vino la reelección. ¿Verdad? Así como eso, esto que hablábamos de la justicia social, bueno, a lo mejor los nuevos jueces efectivamente van a ser justos, etcétera, etcétera. Pues son riesgos que corren los cambios sociales. Lo más importante es que no aparezcamos como una semilla renegada y amargada, que tengamos confianza y capacidad y que hagamos lo que podamos hacer en lugar de después arrepentirnos de que no lo hicimos. Nada más quisiera saber, maestro, si habrá manera de poder conseguir los documentos que nos facilitó ahorita. En algún... Pues mira, son pequeñas publicaciones que ha hecho la universidad, salvo una ley comentada que tengo de trabajo y un libro sobre relaciones individuales que se venden las demás, pues todas las hemos regalado y las hemos y están agotadas propiamente, son unos cuantos folletos, puedes sacar fotocopias. ¿Hay forma de encontrarlos en línea o no? Y bueno, pues yo les agradezco su paciencia y espero que hayamos sacado temas interesantes y que pues sea una invitación a reflexionar